¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast de Telenovela Baby. Somos Michi, Mari y Rosy. Y bueno, hacía tiempo que no teníamos un invitado, pero nos pareció muy importante dado algo que está sucediendo en el mundo en estos días precisamente. Y ya hicimos un capítulo sobre el fallecimiento pues desafortunado e inesperado del Papa Francisco. Y ahora pues viene la selección de un nuevo Papa. Así es que viene alguien muy especial, un invitado, alguien que conocemos para hablarnos del proceso. Así es que, Rosy, te doy la palabra para que lo presentes. Estoy presentando. Ya lo habíamos tenido anteriormente como invitado en este podcast al padre José Juan Cardona, de mi parroquia San Juan de la Cruz. Ahora ya oficialmente párroco de la iglesia, estrenado. Le hicieron la misa el 4 de abril del 2025 de este año. Y ya está oficialmente el párroco de nosotros. Ha sido padre por más de 20 años. Ha dado clases, ha estado envuelto en radio, en televisión. Tiene también una compañía sin fines de lucro de Café Yepes para la venta de café divino en la parroquia San Juan de la Cruz. Y es tremendo sacerdote, amigo del alma, y lo queremos invitar para que nos dé un cursito sobre un clave que viene ahora. Así que sin más, también hay que felicitarlo por su cumpleaños y me reservo cuántos fueron. Aquí viene. Pero fueron en abril, fue en abril, así que... Juan. Muchas gracias. Pues como la vida es una novela, estamos aquí de nuevo. Bienvenido. Muchas gracias, lo puedo decir yo, ni me los quito ni me los pongo. 51. Somos contemporáneos entonces. Y fue el 23 de abril, así que aquí estamos. Bienvenido, padre, bienvenido. Y muchas gracias. Pues no sé si dar las condolencias, pero cuando falleció el Papa Francisco, ¿qué sintió? ¿Cómo fue que lo vivió? Mira, más que condolencias, yo les digo que mira, cuando en mi caso, ¿verdad? Yo tengo esa certeza de ese mundo real, de la vida después de la muerte, ver la vida de un papado donde el Papa sabe que ya lo que queda después de la etapa de Papa es morir y entregarse a Dios y con la fe que él también lo hizo y lo asumió. Yo cuando vi esa noche del domingo de Pascua, lo vi en streaming por YouTube, la bendición Urbi et Orbi, que lo veo como estaba, digo, pero es que ese hombre no puede ni con la vida. Pero sin embargo admiraba que ese hombre estaba haciendo un sacrificio bien grande, y aunque la expresión física de la cara no lo tenía, yo tenía la seguridad y la certeza que él quería estar allí, que lo estaba haciendo con alegría. Y después veo en un programa también por streaming que él dio las gracias porque antes de morir dijo gracias por llevarme a la plaza de San Pedro. O sea que él quería estar allí. Y fue una forma de darle la bendición al mundo y despedirse. Sí, de acuerdo. Y yo tengo esa certeza de la vida después de la muerte y cómo es el proceso. Pues mira, a mí, no, sí, lo vamos a extrañar. Abrió las puertas de la iglesia a muchas cosas. Vamos a ver qué pasa ahora y de eso vamos a hablar más adelante, ¿verdad? De eso se trata este podcast, el tema de hoy. Pero el Papa se fue tranquilo y en paz porque hizo lo que entendió que tenía que hacer y respondió a la realidad histórica que le tocó vivir. Porque enfrentar lo que él enfrentó, el Papa Benedicto XVI tuvo la humildad de decir, mira, hay una realidad nueva que la iglesia tiene que enfrentar. Yo no tengo la fuerza espiritual ni humana para enfrentar esto.
Sí. Y ahí entra el tema de las mentalidades. El Papa logró cambiar buena parte de la mentalidad de la iglesia, no toda, pues la iglesia no cambia todo de una sola vez, pero cambió mucha mentalidad. Por ejemplo, y entrando en materia, mucha gente critica y sigue criticando que la iglesia ocultó los casos de pedrastra, pero mira, la iglesia no fue solamente ese caso, esos casos, muchas otras cosas. Y no es por excusa barata ni defender el punto. La mentalidad de la iglesia hasta Benedicto era la siguiente. Toda persona tiene en la iglesia, ¿verdad? Tiene oportunidad de conversión, tiene oportunidad de volver a Dios. Y no solamente el caso de pedrastra, antes, hasta Benedicto XVI, si alguien robaba en la iglesia y yo lo veía, yo no lo podía acusar judicialmente, civilmente. ¿Por qué? Porque ese es el principio de la iglesia. Toda persona tiene oportunidad. Hay que dar chance que esa persona logre acercarse a Dios. Y por eso Papa Francisco, cuando entra el caso de la pedrastra, él dice, no, tiene que los obispos civilmente someter a los sacerdotes que están acusarlos de pedrastra civilmente. Es el cambio de la mentalidad de la iglesia. Hay gente que se queja de Juan Pablo II por lo mismo, pero es que era la mentalidad que seguía la iglesia por los siglos de los siglos. Y Papa Francisco se atrevió a precisamente enfrentar eso. Está interesante porque no pensaba que tenía que ver, pero me suena que tiene más que ver a paz. Eso no lo dice nadie en la iglesia, eso es reflexión personal, por si acaso. Esto lo digo como reflexión personal. ¿Okay? Esto no es que me lo enseñaron así, no, viendo la historia de la iglesia, viendo las cosas, porque Juan Pablo II, viendo el pontificado tan prolífero que tuvo, cómo él se dedicó a fortalecer los cimientos de la iglesia católica, y llegar a lo que es el grado de santidad que tenía ese hombre, que escondiera los casos por esconderlo. Yo soy empecé a reflexionar y ver la mentalidad de la época, así como he visto hermanos sacerdotes ancianos que yo veo con la trayectoria, a veces digo, oye, este sacerdote en su época revolucionó, porque en su época, esta actitud de él hoy día que la vemos normal, en su época no era normal. Y ese cambio de mentalidad que se va dando paulatinamente. La iglesia no cambia de mentalidad lo rápido que nosotros quisiéramos muchas veces, va poco a poco, porque vas haciendo las cosas a paso seguro. Aunque nosotros ese tiempo largo pensamos que nos complique la vida. ¿Y qué usted piensa, padre, ahora que viene el nuevo cónclave? Que entiendo que ya le pusieron fecha de 7 de mayo de 2025. Eso es la semana que viene. Les voy a decir lo que he visto también en redes sociales. Cuando hablan del cónclave, todo el mundo piensa en que la película Cónclave. Incluso vi una entrevista por CNN del que hizo el Papa, el que ganó el papado en la película, el actor, que es un mexicano radicado en Canadá, ya es canadiense, por cierto, tiene nacionalidad canadiense. Y él dice cómo ahora el streaming de la película se ha disparado. Si antes se vio muchísimo, que casi gana un Oscar, ahora se disparó mucho más. Ante la curiosidad de cómo es el cónclave y todo esto. Y si usted la vio, pues mire, eso es lo más cercano a lo que es el cónclave. Yo cuando la vi, yo dije, sí, lo más cercano en cuanto al proceso, de cómo se da. Compárame el proceso. ¿Cómo es el proceso? Exacto. Bueno, ¿cuál es la diferencia? De entrada se habla que ellos siguen la inspiración del Espíritu Santo, y a veces usted pensará, ¿en serio? Con tantos personalismos envueltos, ¿en serio? ¿Cómo creer que ahí actúa el Espíritu Santo? Pues les tengo algo que pasó de verdad en uno de los papados anteriores. Cuando, ¿se acuerdan? Papa Santo San Juan 23. Sí. Pues que antes estaba Pablo VI, cuando Pablo VI muere, en el cónclave lo dice la historia, los papas no se ponían de acuerdo.
y decidieron, vamos a buscar uno de transición, el más viejito y el más enfermo. Y escogen a quien era Juan 23. Y miren si fue el Espíritu Santo, que después de eso Juan 23 se sanó de todo y él fue el que Juan Pablo VI abrió el Vaticano II y él completó el Vaticano II. Ah, ¿Y Sí, qué sí, novedad claro. tuvo? Él se quitó la tiara y fue el que empezó así. No, fue Juan Pablo II, perdón. Pero hubo novedades también en ese pontificado. ¿Cuánto tiempo duró el pontificado de San Juan Ahora Pablo? mismo no recuerdo el tiempo exacto. Yo sé que el más largo, uno de los más largos de la historia es de Juan Pablo II con 20 y pico de años. 27. 27, exacto. 27. Sí, Bastante. a él lo eligieron. Hubo gente que toda la vida quien conoció fue Juan Pablo II. Yo crecí con Juan Pablo II. Yo O sea, también. yo cuando vino después Benedicto, yo me sentí extraña. Hay un papa nuevo. Y toda la vida yo Era crecí viendo el difícil rostro de Juan Pablo familiarizarte. II. Sí. Era difícil familiarizarte con Sí. otro rostro. Sí. Lo que pasa es Y que hablando de eso de Juan 23 del Espíritu Santo, pasó lo mismo con Benedicto XVI. Claro. Te voy a explicar. Si han visto la película de Netflix de Two Popes, los dos papas, ahí hay mucho de esa historia fue real. Lo que hicieron fue inventar alguna que otra cosa fantástica para hilar todos los la historia como la contó Benedicto XVI y el Papa Francisco, pues está basada en entrevistas a ellos dos. Entonces, cuando veo en la película que primero, y era cierto, y fue cierto, eso fue de la realidad, Benedicto Benedicto nunca le aceptó a él la renuncia, o ya tenía edad para renunciar, o sea, para jubilarse. sí. Ya había pasado 65 años y todo sacerdote, obispo, cardenal, nuestra edad de retiro es a los 75, no a los 65, a los 75 estamos vivos. Entonces, se le da nuestra de retirarnos. Entonces, yo, ¿pero por qué? Ok, trasciende que en el cónclave quien iba a ser el Papa en vez de Benedicto era Francisco. Francisco Bergoglio no quería, y entonces Bergoglio le dice a los cardenales: mi voto dénselo a Ratzinger. Pues entonces, ¿qué pasa? Él aprovechó, porque entonces Ratzinger es mayor, pues por lo tanto él pensó, pienso yo que pensó de transición, y él aprovecha ahí para renunciar. Y Ratzinger nunca se lo aceptó. Cuando entonces Ratzinger renuncia con toda su humildad, pues sorprendió al mundo por eso. Va a ser bien humilde para hacerlo, renunciar de la manera que lo hizo y abrió la puerta del Papa emérito, como dijo Francisco, lo mencionó hace unas semanas atrás, antes de morir. Pues entonces ahí me hace sentido que cuando Francisco es elegido Papa, entre las noticias curiosas que salían de Argentina, del propio pueblo de la gente, trascendió que el barbero del Papa Francisco, cuando él fue al barbero antes de irse para Roma, pues, a arreglarse un poquito, él le dijo al barbero: yo sé que yo no regreso de Roma a Argentina. Y cuando yo escuché eso, pues no me hacía sentido, pero ¿por qué? ¿Cómo él pudo haber sabido eso? Entonces, cuando veo la película de los dos papas, claro, me hace sentido. Ya él sabía que entonces no había marcha atrás. Pues mira, y actuó el Espíritu Santo. Era Francisco Bergoglio lo evitó, tiene que enfrentar todo eso. Pero el Espíritu Santo dio el signo de que tenía que ser él el que tenía que enfrentar toda esta situación de la iglesia, y la manera que lo hizo, y también darle un fresco a la iglesia, también un aire fresco a la iglesia que era bien necesario. Sí. ¿Y qué tú piensas del papado del Papa Francisco? De esos 12 años. Bueno, el Papa Francisco, yo pienso que hizo muchísimo en 12 años. Él trabajaba como una hormiguita. No solamente lo que decía, lo que hacía, como lo hacía. Esos signos de humildad, donde vivía, cómo transcurría el día a día, los zapatos, todo esto era como que
Mira, la iglesia tiene que retomar el sentido verdadero. Me recordaba mucho la historia de Francisco de Asís, Exacto. que él iba todo pobre al Papa y el Papa se ve en la película, el Papa todo, el papado mucho antes de Feliz. Juan Pablo II. Nosotros nunca hemos visto los papados como eran antes. Ujú. Si muchas veces se quejan de los lujos del papado, antes eso era peor. Claro, porque él era el Eso era príncipe. una hemorragia de lujo lo que había. Y eso poco a poco ha ido Ujú. minimizándose. Y entonces San Francisco hace eso, él va todo pobre, ante el Humilde. Papa, humilde del Papa. Pues Francisco, ¿qué hizo? Pues le dio ese bajón que Ujú. necesitaba para que la gente de la iglesia seamos más humildes. Claro. Que los que han ido en contra han sido los que no han querido aceptar ese cambio, porque pues son tan soberbios, quieren seguir en su estatus y todo, pero ya eso poco a poco, ya el primer paso está hecho, que es lo más importante. Vamos a ver el que venga, si calza los zapatos de Francisco, o si sigue la línea, o hace otra cosa. No lo sabemos. O sea, cualquier cosa, pues hay que esperar, rezar, y cualquier Sí. cosa adversa, recordar que el Espíritu Santo es el que lleva a la iglesia, porque los momentos de mayor crisis de la iglesia católica en el papado, la iglesia no ha sucumbido, no se ha eliminado, no ha fracasado, pues se retoma con más fuerza luego de las grandes crisis. Claro. Y hoy día el mundo, estamos todos en crisis, no es solamente la iglesia, hasta la iglesia por todos Hasta la lados, iglesia. las Exacto. parroquias por todos lados, yo lo veo. Ujú. Hay tanta oscuridad donde la verdad no brilla, o no quieren que la verdad brille, la verdad no se promueve, la Lo que verdad está a un lado. Lo que realmente es importante en la vida, Todo ¿no? es mentira, nada es lo que parece. Mm. Yo esto Rosy lo sabe, yo lo digo mucho en la parroquia, la gente en la parroquia a veces me dicen una cosa y a los 30 segundos me cambian la versión y digo, ¿en serio que me acaba de cambiar la versión? Y sigue con una tranquilidad como si no hubiese dicho nada, hubiese metido en un error y digo, wow, y así lo que tú ves, y está la calle, ya está peor. Ujú. Donde Se ha todos perdido queremos ser las excepciones de todos sin querer ser, ya todos queremos ser las excepciones en todos lados, incluso en la iglesia, sin serlo. La gente así como choca con las normas de los gobiernos, choca también con las normas de la iglesia. No es solamente la iglesia, hoy día choca con todo tipo de normas. Y yo Ujú. siempre digo que esto es la educación en casa, cuando te dejan hacer lo que te da la gana, cuando te enseñan disciplina, eso es lo que estamos viviendo hoy día. Mm. Padre, si Yo le digo, puedo cambiar un ajá, poco, sí. puedo cambiar Ajá. un poco el tema, que es que Claro, entendemos que ahora como la iglesia estamos sin papa, ajá, sin cabeza. exacto. ¿Cómo eso cambia hasta la liturgia? Sí, la vida de la iglesia es bien interesante. Me sonrío porque es bien interesante. Por ejemplo, ya en la misa no se menciona en la plegaria eucarística por el Papa. Uno tiene que saltar y pedir por el obispo nada más de la diócesis. Ah, Esa parte hay que saltar y a veces a mí a veces se me olvida. Algunos como le pasa lo mismo y lo menciono y ay, espérate, no era eso, pero olvídate y sigo de largo. Pero cuando lo he hecho, yo me siento extraño, ¿sabes? Todavía, incluso uno tiene todavía en la sacristía la foto de Papa Francisco y te voy a quitarla, sí. por ejemplo, para que venga tengo que poner la nueva foto de que venga. Un detalle también, nosotros los sacerdotes tenemos la potestad de cuando hay un enfermo agónico, ya que no sabe que ya está a camino de, además de la unción de los enfermos, ¿verdad? Que te libra del infierno y todas estas cosas, y puede haber una sanación física también, ¿por qué no? Yo viví un caso de eso, de sanación física con la unción de los enfermos, pero hay algo que se llama la indulgencia plenaria del Papa, que ahí yo le digo al enfermo, cuando está en esas ya últimas horas, en nombre del Papa fulano de tal, yo te concedo la indulgencia plenaria, te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora que mi Papa no se puede dar eso. Oh, mira, qué Esa indulgencia no se puede dar. Eso es algo muy interno, pero lo digo porque es como va cambiando un poco la vida de la iglesia, cambia por unos días. Mm, ah, Wow. mira, cositas que uno No, no.
cositas, no cosotas, muchachos. Sí, que no se perciben cuando estás en la iglesia, ¿no? Y sí, son Por eso yo cambios. le insisto a la gente, y si lo hago siempre en la parroquia, pida por una buena muerte, no le tengan miedo a la muerte. ¿Y qué es una buena muerte? No tiene muerte repentina, para morir en gracia. Pues si la gente creyera y entendiera de verdad que los sacramentos nos ayudan en las etapas de la vida, entonces la opción de los enfermos te libra de si vas a morir condenado, no mueres condenado con la opción de los enfermos. Pues si la gente de verdad lo creyera, es que no lo quieren creer. Yo como sacerdote, dando el sacramento dándolo todos los sacramentos, pero hablando específico de la opción del enfermo, mira, ha habido momentos que yo veo que lo que yo estudié se queda corto ante la experiencia con la gente. Y es Qué bonito. uno hace una parte, pero Dios hace el resto. Dios es el que reparte el bacalao, como yo digo acá jocosamente. O sea, La fe de cada uno, ¿no? la fe, ese es el punto, la fe. ¿Y cuál es ese momento? Entonces, mientras menos la gente crea, pues menos fe hay, porque la fe es un regalo de Dios. Y ese regalo se da si tú crees. ¿Y cuál es ese momento de que usted, o sea, que fue testigo de que hubo una sanación habiendo dado una a los enfermos? Bueno, en un pueblo, yo estaba recién ordenado sacerdote, era un domingo de Pascua. Yo había terminado ya una Pascua juvenil con 800 jóvenes, donde los confesé a todos. Era un pueblo de la isla, donde había procesión, todas estas cosas. Y la misa que me tocaba última el domingo de Pascua era a las 8 de la noche. Ay. Y entonces, cuando llegó la sacristía, este matrimonio, voy a hacer el cuento en algo corto, y yo estaba gastando las piernas porque de verdad estaba agotado. Dice, padre, disculpe, yo sé que usted está agotado, pero es que mi hermano se está muriendo. No, venga, vamos para el hospital, vamos ya. Y yo no pude decir, yo siempre cuando me pasa eso digo, aquí estoy yo, tú haz el resto, señor, aquí voy. Y fui para allá y lo ungí. Me llamó la atención la fe de la señora, que era su hermano, pero sobre todo de su cuñado, porque muchas veces los cuñados se desatienden mucho de estas cosas y él estaba involucrado con su esposa por la salud de su cuñado. Y cuando yo estoy ungiendo a él, mientras yo voy verbalizando las oraciones, por dentro, la misma vez yo voy diciendo, Señor, mira la fe de estos dos. Si tú pudieras hacer algo, yo mismo decía, pero como yo estoy diciendo, si tú pudieras, si tú lo puedes todo, yo no puedo dudar de ti, tú lo puedes hacer todo. Mira a ver qué tú haces, esto es tuyo, esto no es mío. Y me fui. Pasó como un mes y entonces llega este matrimonio y me dice, padre, ¿se acuerda de nosotros? A la oficina, ¿verdad? Y digo, su cara las he visto, pero no veo tanta gente a diario y no sé, pero la cara me es familiar. ¿Se acuerda que usted fue a ungir mi hermano la noche de paz, del domingo de Pascua? Va a ofrecer una misa por su eterno descanso. Me dice, Noel César, yo, ¿qué? Ese muchacho tenía parálisis intestinal y científicamente el intestino no se repara. Pues se paralizó, lo que quiere es morirse. Y cuento largo corto, me dice, padre, cuando usted se fue, sentimos como que algo que sonaba en el vientre de él. Llamó la enfermera lo ocultó y él ya dijo, no puede ser, y llamó al médico y el médico ocultó y dijo, el intestino está moviéndose de nuevo, está reaccionando. Y le dijo, ¿ustedes son gente de fe? Y dijo, sí, claro. Pues ustedes pueden llamarle a esto un milagro porque la ciencia, no hay explicación científica para esto. Wow. Y yo lo recuerdo con mucho cariño por eso, porque es algo que uno ve cómo Dios va actuando por medio de los sacramentos. La oración, el poder de la fe y de la oración. La oración y la fe, claro. Wow. Sí. Pues padre, volviendo al tema de la película. Vamos al tema del cónclave. La mecánica, ¿cómo es el proceso? Ya llamaron bueno, para decirlo bien simple, hay momentos de oración, donde Dios está en oración, donde piden la intervención del Espíritu Santo. Acuérdense que es normal que sus personalidades interactúen también en el asunto. Como la película presenta mucho esta situación, ves otros temas también, pero ese tema de la humanidad, la parte humana de los cardenales, pero podemos ver la película a ciencia cierta
cómo a pesar de nuestras situaciones humanas, el Espíritu Santo obra y sigue obrando en la iglesia. Eso es lo que yo insisto. La película tiene cosas medias fantasiosas, tiene muchas realidades, hay personas que están actuando porque hay un tema detrás de eso, como el que salió Papa, que es otro tema, pero sí tiene mucho detalle, la forma, cuidaron mucho cuando se reúnen los papas, la forma de caminar, eso uno lo agarra en el seminario, cuando le toca rezar solo con las horas, tú vas caminando, se te pega ese caminarcito así, es parte de la costumbre de la iglesia. O sea, yo cuando la vi, yo me maravillé, como sé de comunicaciones y demás y de producción, yo decía, wow, han cuidado mucho detalle. La vestimenta, la vestimenta exacta, las gestos, las actuaciones eran bien reales, sí mismo. Y el sitio, la localización. Sí, bueno, algunas partes a lo mejor no, pero la Capilla Sixtina, yo estuve buscando, lo grabaron en Civitavecchia allá en Roma, Italia, que esos estudios, desde Angels and Demons, que ellos recrearon la Capilla Sixtina, a partir de ahí esos estudios han seguido usándolo para otras películas donde quieren la Capilla Sixtina. Lo otro de estos edificios donde fue el cónclave, obviamente no fue en el Vaticano, pues son símiles, son edificaciones que pueden ser similares, no son las exactas. Lo único similar, lo más exacto posible es la Capilla Sixtina. Y la fumata y todo esto, sí. Pero lo que es la habitación del Papa, donde se están recibiendo los cardenales, las habitaciones, eso es una suposición. Pero debe ser lo más cercano. Iba a preguntar eso precisamente porque había escuchado contradictoriamente, reportes contradictorios de que las habitaciones del Papa, no las del Papa Francisco, porque eso es otra cosa, pero las oficiales, es una habitación, o sea, es grandísima, tiene como 10. Es inmensa porque es habitación y oficina a la misma vez. Exacto. Pero la que presentaron en la película no me pareció consono con lo que yo había escuchado de que era una cuestión así mucho más grande. Acuérdense que la película también sigue un poco la visión de Iglesia de Francisco. Eso era lo que iba a decir. Sí. O sea, la visión de Iglesia de Francisco estaba ahí presente, aunque no lo digan, pero estaba. O sea, no solamente al final, sino durante toda la trayectoria de la película. Pues, es un libro que se escribió, el autor lo escribió en tiempo de Francisco. Sí. Entonces se supone que los cardenales van a Casa Santa Marta y se quedan en Casa Santa Marta. Y si ves en el cónclave, el cuarto que era el aposento del Papa, estaba en un piso en donde estaban cardenales quedándose para el cónclave. Por eso. Sí. Y son cosas que cambian. El Papa Francisco nunca se quedó en los apartamentos pontificios como tal del Papa. Yo pensé que ahora enfermo iba a morir en el Vaticano y murió en Santa Marta. Yo pensaba que por su enfermedad se llevaban para allá, pero no, murió en Santa Marta, todo fue allí. Lo que vi en un review que está en el internet, ¿no? En YouTube y eso, que un cardenal que había estado en un cónclave ya dijo que una así diferencia grande que vio, pero claro, es una película con intrigas y con todo, Claro. es que en un cónclave como tal hay más discursos espirituales, que pues yo creo que no tuvieron tiempo de eso en la película, ¿no? De demostrarlo. Y también que se siente dentro del cónclave, aunque ellos están obviamente encerrados, no pueden salir ni nada, pero sienten el amor de la gente rezando afuera, en el mundo, ¿no? Por ellos. No sé. Sí, acuérdense que el escritor de Cónclave, él mezcla muchos elementos de la gente fuera de lo que fuera de la iglesia.
hay mucho elemento ahí de las personalidades, de tantos comentarios que se habla de los cardenales, de las personalidades, de las formas de ser. Y entonces todo eso él fue hilándolo. Yo no leí la obra principal, pero la novela original, ¿verdad? Pero las películas que alguien que la escribió, la leyó, perdón, me dijo que era bien cercano a la novela original. Si le puedo comentar una diferencia que me explicó, bien interesante y hace sentido, pero que me explicaba esta persona que se notaba que estaba hecha en tiempo de Francisco, la novela, y él lo que hace es también presentar en el cónclave muchos comentarios de pueblo, de la gente, sobre los cardenales, un poco de intriga. El autor presenta cosas que pueden pasar en un cónclave. Esa parte espiritual, obviamente, como el autor no es alguien de la iglesia, pues no va a presentar esa parte un poco más espiritual de lo que tú comentas que este cardenal explicó en su momento. Porque ellos tienen misa todos los días y eso no se ve ahí. Rezan el rosario todos los días, eso no se ve ahí. No se ve. Sí. Solamente el autor presenta los temas que él quiere presentar a discusión. Y la película, por lo menos, yo puedo decir que fue bien hecha, fue hecha con cuidado. Pienso que no insulta a nadie. Pienso que genera temas, es una película que genera temas de conversación de cada parte de la película. Y no pienso que ofenda a nadie. Y las actuaciones fueron... No, cuando yo veía en la vida real el actor y veo el caballero, y yo, ¿qué? Y cuidaron mucho hasta los gestos y todo, parecían propios religiosos, propios cardenales. O sea, tuvieron ese cuidado, sí, lo tuvieron. Podemos decir que realmente la idea y los mensajes que transmite la película pues son buenos, sí, incluso al punto que ese gesto o eso que siempre se habla, que el Espíritu Santo actúa, se ve una escena como un airecito que pasa, que mueve uno y se nota. O sea, a mí me sorprendió porque una película que es comercial, poner una símil del Espíritu Santo en una novela comercial, o sea, yo dije, wow. Hubo mucho lenguaje gestual, no verbal, bien interesante en esa película. Bueno, el autor es católico de la novela, de hecho. No me queda la menor duda, porque tuvo mucho cuidado de hacerla y creo que la hizo con mucho respeto. Yo no creo. Si algún otro piensa que faltó el respeto, no sé, pero lo que yo he visto, y la he visto 2 veces, y la he analizado, y con personas de mucha confianza me he sentado a dialogar y también por mi posición, y hemos discutido los temas que hemos visto en la película, y no me parece que haya faltado el respeto a nadie. E incluso ahora, yo particularmente, cuando ya no lo dicen, pero cuando decían, no, esa película no se puede ver, que está en contra de la iglesia. Miren, si uno tiene la fe en su lugar, uno sabe dónde está su fe y cómo está marcado su fe. Tú puedes leer cualquier literatura en contra de tu fe, de tu iglesia, y tu fe no se va a caer. Quien diga que por culpa de eso, quien diga que perdió la fe por eso, por la lectura que hizo, una novela, realmente es una excusa barata para no asumir su responsabilidad. Correcto. Padre, y de los 252 cardenales en el Colegio de Cardenales, solo 135 son elegibles porque son menores a 80 años, pero solo 2 de ellos no pueden ir por razones de salud. Va a ser el cónclave más grande de la historia. Entonces, ¿cómo funciona? O sea, ¿cuántos votos se necesita para tener para por fin elegir a un papa? La película habla de eso de los votos, pero yo realmente no tengo claro, yo nunca tuve claro eso de la cantidad exacta de votos, si es un 50 más 1, ¿cómo es la cosa? Es 2 tercios. ¿Cómo es? 2 tercios. Pues yo no soy vaticanista, por eso yo no soy vaticanista. Un vaticanista se ofrece todo al dedillo. ¿Cuánto es, Rosy? 2 tercios. 2 tercios, ok. Lo interesante es cómo cambian el voto, porque si votaste por alguien, ¿cómo cambian? ¿Entiendes?
¿Cómo conseguir que vayan cambiando las votaciones? Bueno, por eso están los discursos, las reflexiones, lo que decía ese cardenal que tú explicaste, que habían discursos. Entonces ahí uno va viendo y se va definiendo la mentalidad de lo que quiere, la mentalidad de ellos, cuál es la mentalidad, de todas las mentalidades, cuál es la mentalidad común. Sí. Pienso yo, como opinión personal, que el reto en este cónclave es decidir si sigue la mentalidad de Francisco o no, si va a echar hacia atrás o no. Sí. Eso sí hay que rezar muchísimo, porque por ahí donde quiera hay muchas profecías de que va a ser la época más oscura de la iglesia y todo esto. Hay que rezar, punto. Y tener claro dónde está la verdad que dejó Jesucristo, porque la iglesia, por más que tambalee, es una promesa que está en la Biblia y se ha cumplido en 2000 y pico de años que lleva la iglesia. No, y si vemos los tiempos históricos de la iglesia, si van a decir que ahora es el tiempo más oscuro que ha tenido la iglesia, pues si la iglesia tuvo 2 papas, tuvo cisma, tuvo papas que dicen que falta un cisma más y un tipo más oscuro, así dicen, son profecías. Además que las profecías yo he aprendido que no son necesariamente para cumplir, las de la Biblia sí, pero las que son relaciones privadas muchas veces son advertencias para tratar de cambiar el rumbo y que todo renazca para mejor. Y aún así, las crisis ayudan precisamente a mejorar. A mejorar y a renacer. Toda crisis. Pues, padre, yo tenía entendido que en el cónclave, el primer día hay una votación, que es por la tarde. Y el próximo día hay 4. 2 por la mañana, almuerzan, y 2 por la tarde. Y si hay que seguir votando, pues son 2 y 2, 2 y 2, 2 y 2. Que el cónclave más corto que se ha dado fue de 10 horas. Pero no sé de cuál fue el papa, no te puedo decir cuál fue el papa que eligieron, lo tengo que buscar. No Ahí sé. estaban más que claros todos entonces. Y entonces el que más tardó, como ya habíamos comentado, fue el del papado de Gregorio X, que tardó 2 años. casi 3 años. Casi 3 años. 3 años. No, wow. Así que, o sea que no hay nada escrito lo que pueda pasar. No, vamos a ver qué pasa ahora. Espero que no tarde tanto. Yo sé que cada cónclave es una cita con la historia, honestamente. Necesitamos un representante. Ya. Y van a haber 23 cardenales latinoamericanos, donde cuando se eligió al Papa Francisco eran 19. Oh, qué interesante. Y los vaticanistas dicen que el Papa Francisco, porque sobre 86 cardenales los ordenó él y los escogió él, o sea que hay una gran mayoría que aparentemente van por la mentalidad de Francisco. Eso es otra especulación, otro tema que ayuda a especular también el posible resultado de este cónclave. Digo posible porque no se sabe. Voy a hacer una pregunta. No. Dale, hazla. Ok, no. Lo que pasa es que entre los cardenales que podrían ser papas, hay cardenales que son del rito oriental, menonita, copto. ¿Hay alguna posibilidad que ese tipo de cardenales? Bueno, que yo dije, cada cónclave es una cita con la historia. Todo puede suceder. Todos los cardenales en el cónclave son elegibles. Todos. Y se hace de la manera en que salió en cónclave, que ellos iban con su papelito y entonces tenían que decir una oración, porque es básicamente una oración que es también como un A mí me sorprendió porque eso lo sacaron de rito y sí, y lo hicieron en latín.
Exacto, sí. Incluso me sorprendió positivamente cuando vi, recordé cuando lo estudié hace muchos años, que la aguja que pasa el papel y los rollos, wow, míralo, sí. Regresamos al tiempo. Sí. Y entonces ellos van colocando como que casi como si fueran las bolitas de bingo, ¿no? Con el nombre de cada cardenal para estar seguro que ese cardenal ya votó. Bueno, hay un signo que es algo de la película nada más, un signo lenguaje no verbal, cuando el Papa está, al principio del Papa muere, ¿verdad? Hay cerca un juego de ajedrez. Sí. Y eso tiene que ver con el cónclave. ¿Cómo O sea, usted ¿Cómo lo interpretó el juego de ajedrez? Exacto. Exacto. Entonces, y así mismo el cónclave, un juego de ajedrez. No, la pelota está bien cuidada y bien hecha, de verdad que sí. Y el que pidió una como pieza mueves, del juego el de otro ajedrez. juega. Él pidió el juego. ¿Él pidió una pieza o él pidió el juego completo? No, Una pieza, ¿no? No me acuerdo si era una pieza o si él pidió el juego completo. Si recuerda, el cardenal Bellini, nunca me voy a olvidar, él pidió porque él dijo que él jugaba ajedrez todos los días con el Papa. El camerlengo le pregunta ¿y quién ganaba? Y él decía el Papa. El Papa siempre ganaba. Hay un detalle de la novela original que tiene que ver con la realidad. Yo sé que cuando les diga esto se van a acordar de lo que se ha dicho. O sea, que como están los papables, ¿verdad? Pues en la novela, película Cónclave, por hacer alusión a Papa Francisco, que es latinoamericano, pues el que salió, pues mexicano. Pero la novela original, que este amigo que la leyó, me dice que no, que quien gana es un filipino, y el filipino es uno de los papables. Sí. Hay cosas tomadas, el actor supo tomar cosas incluso de muchas cosas de la realidad. Para lo mismo, crear tema de conversación, pero una conversación educada. Claro, Sin tiranía ni nada de esto, no, eso me gustó. Que hay que mencionar que el actor mexicano que decía se llama Carlos Díez. Ajá, sí. Y es y que la película fue nominada para 8 su primera Oscars. caracterización, porque él es ingeniero de profesión. Y él lo que hizo fue que simplemente por hobby empezó a tomar clases de actuación y luego va a este casting y se sorprendió que él quedó. Y la entrevista O sea, que vi, la entrevista que vi de él, en la forma que él habla, no lo decía así abiertamente, no sé por qué, pero parece muy católico, porque él dice que tiene amistad de sacerdotes, que le preguntó con sacerdotes, que habían, que gente de la producción se habían asesorado con algunos cardenales de sus respectivos países, o sea que hubo, entonces, pero cuando él explica cómo él como actor va haciendo el personaje, él tomó cosas, dice que él tomó cosas de Francisco, tomó cosas y empecé a explicar de otros cardenales, sacerdotes conocidos, fue tomando de cada uno para crear el personaje. Y la manera que lo explicaba con esa emoción me da a mí a entender que sí, que él es católico. Sí. Una pregunta. Siempre digo una. Eso del cardenal e inspectores, ¿eso es real? ¿Verdad? Y eso de cardenal inspectores, fue una sorpresa para mí. Porque nunca lo he visto. Que yo sepa, ¿ves? Que yo sepa, nunca lo he visto. Hay que buscarlo. Un vaticanista te puede decir de rajatabla sí o no, yo no te lo puedo decir. Voy a compartir algo ahora. Okay. Ajá. Un selfie de uno de los cardenales, porque ellos ya están allí en el Vaticano, pues reuniéndose, estuvieron muchos en el funeral del Papa Francisco. Claro. Y incluyendo algunos que no van a estar en el cónclave, por supuesto, entonces este fue el cardenal japonés Isao Kikuchi, puso este selfie en Facebook y era camino a
Santa María Maggiore. Sí, es donde está enterrado el Papa. Así que la tecnología que no van a tener, creo, cuando estén reunidos, ¿no? Exacto, otra cosa. Padre, cuando ves esa foto, o sea, qué diferencia de pensar cuando eran los cónclaves antiguos. Así. Bueno, se me ocurre una frase que hace rato, una frase que dije hace rato, cita con la historia, porque antes no había redes sociales, esas interioridades de los cardenales compartiendo así en un autobús, eso no se veía, se sabía que estaba en un autobús, pero tú no veías esa interioridad. Y eso y es bonito ver cómo comparten. Y pienso que también eso es fruto de Francisco, porque yo me imagino que antes que siempre estaban, no se tomaban, si tomaban fotos, eso era muy privado, no se publicaban. Y ahora tener esa frescura, estos cardenales de tomarse un selfie, ponerlo en su Facebook, etcétera, etcétera, es bonito, porque se ve esa parte humana bonita de los cardenales. Sé que hubo una controversia cuando tenían al Papa expuesto y estaba la gente yendo, ¿verdad? En las filas, que habían jóvenes que se estaban tomando selfies o estaban tomando del Papa así en su ataúd, y hasta cierto punto pues decía la gente eso no es apropiado, eso no es apropiado, pero es que eso es como mantener un pedazo de historia, ¿no? Es casi como tener una reliquia. Eso, y también en Puerto Rico ya no lo hacen, pero ¿cuánta gente no fotografió a sus muertos en los velorios? Yo sé de familiares míos que los he visto, me acuerdo cuando tomaban la foto y con los años he visto la foto. Y no es por morbo, es guardar recuerdos de hasta ese momento. Y lo mismo, cita con la historia, ese selfie es una cita con la historia. O sea, documentar que yo estuve ahí en ese momento histórico. Sí, Porque un papa que ha hecho historia por muchísimas razones. Hay razones para escoger. Y eso no es morbo, no es falta de decoro ni de educación, no. Es parte también del cariño, como que ¿cuánta gente fue? El alma no estaba allí, pero una forma de acompañar su resto hasta el último momento. Claro. Es una forma de decir gracias. Claro. Apreciar el Porque trabajo, todo lo ¿se que... acuerdan de la anciana que se coló y estuvo en una esquinita? Esa escena fue preciosa. Que ya estaba por Roma con Francisco viendo los homeless, esta gente necesitada. El Papa hizo mucha obra de caridad que no se publica. Yo supe de una fuente de primera mano hace unos años atrás que el Papa Francisco en América Latina creó, ya después de Papa, muchas cooperativas para ayudar a la gente. Sí. Interesante. Sí. Pero una pregunta, padre. Esa anciana que usted dice, ¿es la que estaba vestida de azul? Esa misma. Monja. La francesa, que pensaba que era romana, una francesa. Sí. A ver, cuenten bien porque para los que no sepan. Es una monja que se llama Geneviève, no me acuerdo el apellido de ella, pero ella vive en una caravana y ella tiene su misión es con los marginados, entre ellos las personas deambulantes, las prostitutas transgénero de Roma, y esa es la gente que ella que ella atiende. Y el Papa pidió que lo recibieran el cadáver, homeless, transformista, y preso. Al final, como en una audiencia privada de todas esas personas, al final ya cuando no hubiera más público, o sea que se cerraba para el público, y entonces él tenía privadamente a las personas más marginadas, que fueron los convictos, los deambulantes, él había hecho duchas para los deambulantes en Roma,
Había, o sea, mucha obra caritativa que no se sabe porque él, siguiendo muy bien la Biblia, que dice que tu mano derecha no vea lo que hace la izquierda. La hace mano izquierda. Pues él lo hacía y no decía nada. En silencio, claro. En Y silencio. también muchas novedades para la iglesia en Europa. Una vez se entraba cosas que hacía el Papa Francisco y para nosotros es como normal, pero en Europa no. O sea, eso de hacer un sínodo, de diálogo, de escucharse, de llegar a consenso, eso es muy latinoamericano. Eso nosotros a nivel de iglesia lo hacemos por acá, estamos acostumbrados, pero en Europa para muchos fue un boom de alegría y otro fue un golpetazo porque no estaban acostumbrados. Y es otra apertura, yo diría que es una colaboración de la iglesia latinoamericana con la iglesia universal, de toda la iglesia católica. Sí. Porque ese sentarnos a dialogar, es sentarnos y ver nuestras diferencias y compartir esas diferencias, porque el Papa, el hecho de ver, de compartir con los presos, con los homeless, con las prostitutas, con los transexuales, el mensaje era claro, no es juzgarlo. ¿Qué les decía? Dios les ama, Dios está con ustedes. Exacto. Y mira, cuando tú en tu vida piensas que eso no es una realidad y te lo dice, y más un papa, mira, eso es un motivo de conversión, es una frescura para el corazón de la persona. Yo creo que el Papa Juan Pablo II tenía una frase clave que era: no tengan miedo. Sí. Y el Papa Francisco, la frase clave para mí, por lo menos, era todos, todos, todos. Sí. Tutti, tutti. La iglesia está abierta para todos. Para todos. Todos. Cristo murió por todos. Sí. La iglesia no es un club. No. No. Yo, gracias a Dios que el Papa habló de que la iglesia es el hospital, yo hace muchos años atrás, antes del Papa Francisco, siempre he dicho que la iglesia es el hospitalillo. Y cuando dije que era un hospital, yo dije, yes, que bueno, no estaba mal. Pues todos son enfermos, que estamos de Dios. Todos. Todos. Ahí nadie puede sentirse el más santo, ni yo, soy igual. Pero sí lo sabe que soy igual. La gente, yo estoy en el mismo proceso de conversión que ustedes, pero yo lucho día y tengo mi ¿cómo es mi virtud y mis defectos, pero lucho día a día por mejorar mis defectos. Esa lucha la doy y a la gente hay que dar esa lucha. Mucha gente no quiere dar esa lucha diaria. Yo sé que Mari le tenía una preguntita, pero como que no la he hecho. Sí. Sí. Ok, padre. Yo sé que bueno, por idea sabemos que el estudiar, el ser un sacerdote, es una trayectoria de muchos años. ¿Cuántos años toma llegar a ser un sacerdote para empezar? De 7 a 9, yo estuve 9 años de estudio. Gracias a Dios. Y les confieso que en el último año tenía un frío olímpico y decía, ay Señor, un año más para estar bien seguro. Esa es otra historia que otro día lo puedo hacer. Pero sí son de 7 a 9 años. Yo me ordené de 28 años. Ok, entonces usted comenzó jovencito. Sí, comencé jovencito, sí. Pero no hay una edad en la que se tiene que comenzar. En cualquier momento uno puede tomar la decisión. Yo comencé seguido de high school, pero hay otros que empiezan después de su formación universitaria previa, entonces continúan, porque el estudio nuestro es universitario también, es filosofía y maestría en divinidad, soy estudio universitario. Y después de eso no puede seguir estudiando. Sí. Yo lo hice hace poco una maestría hace 2 años atrás, un año online en Barcelona, pero fue de negocio, un MBA. Interesante. Y pues cumplo 24 años de sacerdote ahora en septiembre, y cuando miro hacia atrás, he hecho muchas cosas buscando responder precisamente la historia que me va tocando vivir. Y el paso que viene después en la jerarquía, se puede decir, sería obispo, pero eso es el Papa quien nombra a los obispos y a los cardenales, ¿o cómo?
Ok, debo explicar. El orden sacerdotal tiene 3 grados. Por lo tanto, el obispo, el papa, que es un obispo, o sea, los obispos, los diáconos y los sacerdotes, gozamos del sacramento del orden sacerdotal. Pero hay 3 grados. El tercer grado es diácono, transitorio permanente. Transitorio es el que va a ser sacerdote, permanente el que es casado. Entonces, está el sacerdote, que es el de segundo grado, y el primer grado es el obispo. Pero dice la teología del sacramento del orden sacerdotal que los 3, ninguno es en el sacramento, no tienen más sacramento que el otro, gozan del mismo sacramento. Ok. Okay, Esos o sea grados, que gozan del mismo derecho. porque son grados de servicio y de responsabilidades. Ok. Yo había escuchado, y corríjame, que el título de Monseñor ya no se estaba otorgando, pero no estoy Papa segura. Francisco lo estaba otorgando, no sabemos si el que venga lo va a hacer, eso es otro detalle que no se sabe. ¿Y dónde cae dentro de estos grados? O sea, es un título, ¿qué quiere El decir? título de Monseñor significa capellán de su santidad, eso es lo que significa Monseñor, capellán de su santidad. Por eso era dado por el Papa. Pero es un título nada más, o sea, no es que Es él un es título una nobiliario, jerarquía. igual que el de cardenal, título nobiliario. Porque un laico puede ser nombrado cardenal, lo que pasa es que nosotros en nuestra época eso nunca se ha dado. Pero un laico puede ser cardenal. Pero el cardenal tiene que ser arzobispo o puede ser obispo solamente. O sea, ¿y cuál es la Un diferencia? laico, escúchame, un laico puede ser cardenal. Ajá, ok. Pero en el caso del sacerdote, si es cardenal, tiene que ser obispo. Ok. Ok, El laico no. está entendido. Lo que pasa es que en nuestra época no se han dado esos casos. ¿Se Son dieron, casos de cientos de años. se dieron en algún momento? Pues yo Se sé que dieron, pero hace cientos de años. Nosotros nunca he visto ningún caso, pero sé que se dieron. El Papa es el obispo de Roma. exacto. Exacto. Y ahí lo ordenan obispo. Exacto. Y si hay un sacerdote que lo quiera, por ejemplo, yo una vez que estuve en Vaticano coincidí con la ordenación de unos cardenales bajo Francisco y el párroco de Trastevere, que es al lado del Vaticano, lo nombraron cardenal y era el párroco de Trastevere. Lo que pasa es que tenía un proyecto de acción social que al Papa le llamó mucho la atención. Entonces, ese día lo ordenaron obispo para entonces, días después, ordenarlo cardenal. Okay. Pues yo estaba a pie caminando por Trastevere, veo que revoló allí en la plaza de Trastevere y entonces pantalla gigante, en una misa y la acción de gracias porque en la tarde en Vaticano lo habían ordenado obispo. Wow, qué chévere. Y al día siguiente lo ordenaban cardenal, así fue una cosa de 2 días. Pues tenía hasta una entrada para ir a esa celebración, me pasa que estaba tan agotado que no pude, no aproveché la entrada, estaba tan agotado y dije, mira, no. Y es verdad que cada cardenal tiene una iglesia en Roma que él es el supuesto, como que párroco de la iglesia en Roma. De eso no tengo conocimiento. Ok. Porque entiendo que el padre, por ejemplo, el cardenal Luis Aponte Martínez era el párroco de la iglesia Santa María, precisamente de Trastevere o algo así. Es que lo acabo de buscar, porque aparentemente cada cardenal da misa cuando van al cónclave, dan misa en la iglesia que les toca. Mira, sí. El cardenal Luis Aponte Yo Martínez. sé que los obispos cuando van a Roma les prestan una capillita para celebrar la misa, incluso uno de sacerdotes también, uno va y hace la diligencia con tiempo desde acá y una experiencia espectacular. Padre, ¿usted tuvo oportunidad de conocer al Papa Francisco? Papa Francisco lo vi bien no de conocerlo, darle la mano, pero bien de cerca. Ok. Bien de cerca, primero en Cuba. Cuando fui a Cuba, que fui un grupo de la parroquia, me emocionó porque me tocó la primera fila frente al altar, que no me lo esperaba. Después me consiguieron la entrada desde acá para ir al encuentro de sacerdotes
religioso y religiosa en la Catedral de La Habana y lo tuve, yo estaba en el 7º banco Ay, y era privado Ay, para wow. sacerdotes religiosos y fue una experiencia muy bonita donde él, recuerdo que lo que tenía escrito para leer lo echó a un lado y habló otra cosa, y fue una cosa espectacular. Ay, qué Sobre una lindo. monja que estaba allí, una monja, y la presentó una monja cubana. Wow. Qué Y interesante. luego estuve la segunda vez que celebré misa en el Vaticano, cuando salgo de la misa que yo estaba, o sea, que yo presidí en una Ujú. capilla menor, él estaba, lo tuve de distancia pegadito, incluso tengo fotos y todo de allí, Ah, no con compártala, él, padre. yo le tomé foto a él, pero bien de cerca, él Ok. estaba hablando, pues había recibido a un grupo de high school de allí, de una escuela en Roma. Ay, y padre, hay 5 cardenales que, como dijimos, están como que nacieron en 1945, justo no han cumplido los 80 años, pero también hay 5 cardenales jovencitos. Bueno, Sí. que ¿qué la oportunidades edad, tienen ellos? la edad joven no es como que una ventaja, de hecho, lo más seguro ellos no van a ser elegidos papas, pero Rosy, dinos un poco sobre quiénes son ellos. Ok, el cardenal que está a mano izquierda, que es canadiense, ahora tú tienes el nombre contigo, ¿no? Sí, Michi. sí, déjame. El de la Canadiense, izquierda, Frank Leo, se llama. Francis Leo, Frank le dicen, sí, de Frank, 53 años. es Wow. cierto. Entonces, el que está vestido de negro, que es del rito Sirio Malabar, es de la India y se llama Kovakar, Qué rostro de indio. Kovacad. Kovakad, y tiene, no, ahora la edad la tienes tú, Michi, porque yo no me la sé de memoria. 51. Ujú. En el mismo medio es de Ucrania. Ortodoxo, imagino. Él Es católico, pero es del rito ucraniano. es redentorista. Bueno, se unió a los redentoristas en 1997. Wow. Estamos hablando del ucraniano, Sí, de Bishop. de 45 años. Wow, súper joven, joven. Sí. Entonces, Pero, ajá. el otro es italiano. Y de hecho es el cardenal más joven del mundo en este momento, Wow. porque en diciembre lo elevó el Papa Francisco. ¿Eso lo pone en desventaja, padre, el ser tan joven? Sí, ¿no? ¿Y cuál tenemos ahora? Depende si están buscando un papado extenso, largo como el Juan Pablo II o un papado breve o mediano. Eso depende. Lo que el consenso de los cardenales. Porque cuando Juan Pablo II le cogieron jovencito, por eso fueron tantos años, 27 años. Sí. Claro, El sí. otro es italiano, Giorgio Ajá. Marengo, de 50 años. Giorgio Marengo. 50 años que está ahí, él es parte del Vaticano, en la curia. Y el último, y este le va a interesar a mi amigo Padre José Juan, es portugués. Sí, Se Américo llama Manuel no se ve Aguiar ahí. Alves, de 50. Eduardo Manuel Aguiar No, Alves. Américo Manuel Aguiar Alves. No se ve ahí, no está ahí, no se ve. Sí, está a la derecha, el último a la derecha. Está el italiano de 50 años, el que le sigue. Sí, a la derecha del todo. Él fue el que organizó por casualidad el encuentro de jóvenes con el Papa en Portugal, En en Lisboa. Lisboa, en 2023, el Día Juvenil Mundial, algo así. Sí, Sí, la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces él fue el que lo organizó la parte de Lisboa. sí. Ya, sí. Ah, Ya. Pues ellos son los más jovencitos que van a estar en el cónclave eligiendo el Papa. Así que eso va a estar interesante. eso va a estar muy interesante. Y Sí, él tuvo, de hecho, él tuvo una carrera, el portugués, breve, bajo el Partido Socialista.
antes de ser sacerdote. Mm. El portugués. Ujú. Ok. Así que eso va a estar interesante. Ujú. El conclave pasado, el Hay más que joven esperar fue de al 7 de 53. mayo. Todo ¿Perdón? esto comenzará el 7 de 7 de mayo. marzo. 7 Lo de otro mayo. Ya casi. interesante que le iba a mencionar rapidito es que el cardenal Giorgio Marengo, Ujú. que es el que tiene 50 años, estaba al lado del portugués, es un cardenal, pero es de Mongolia. A él lo pusieron en Mongolia, que es una de las iglesias más pequeñas que tiene la Iglesia Católica, es en Mongolia. Y eso es lo que estaban diciendo, que estaba interesante porque el Papa Francisco había escogido a nombrar cardenales de muchas partes diferentes del mundo, independientemente del número de católicos que estén en esos sitios, en esos países de Dios. Porque para que se vea la universalidad de la iglesia. Qué idea tan bonita. Sí. Así que esto va a estar interesante. Todavía, ¿verdad? Nos gustaría poder invitar al padre nuevamente, pero es para que hable más de sus experiencias y no hablar del cónclave. Sí, algún otro tema Y los que... que nos ven y nos escuchan, si no son de nuestro credo, no nos critiquen, escuchen, ¿no? Y Correcto. simplemente, más que criticarnos, vean, es la historia de nuestra iglesia, es nuestro credo, es nuestra fe, y si algo tenemos que nosotros respetarnos los unos a los otros. Hay Correcto. demasiada crítica hoy día que no abonan nada, hay Ujú. muchas luchas inútiles, pues por eso son inútiles, pues no llegan a nada, así que nuestro intento es llegar a algo, Ujú. y algo Con bueno amor y que fe. nos ayude, exacto, a vivir el amor en nuestro mundo, el verdadero amor. Así es. Compartido y con una buena voluntad, ¿verdad? Exactamente. Pues mucha suerte a Vamos a todos, ver ¿verdad? si este conclave es más breve vamos a ver cuántos días toma este Sí, conclave. Sí. él se ríe. Ojalá que sea rápido, ojalá que Él sea solo se rápido. ríe. Bueno, podemos seguir y seguir, pero de verdad queremos agradecerle todo su tiempo porque ha sido tan generoso. Así que un abrazo, gracias. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre. Gracias. Gracias. Así es. No Buenas queda noches. decir nada más, yo creo. Amigos, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Somos Michi. Mari. Rosy y Padre José Juan, porque la vida es una novela. ¡Oh! ¡Eso! Adiós, amigos. Bye. Adiós.